came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y Mike Musserall, Dave Smith y Joseph Larson y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros para estudiar la palabra de Dios juntos. Estamos estudiando la doctrina del pecado, como probablemente que es el tema más largo en toda la palabra de Dios y en la doctrina más larga, podemos decir. Y porque es la causa de todos los problemas que afectan a la raza humana. Y solamente hay una solución, es Jesucristo y este crucificado. Permítame reiterar eso una vez más. Solo hay una solución para el problema del pecado que es la causa de todos los problemas. Esa situación, la única cosa que puede resolver eso es Jesucristo y este justificado. Y eso es tremendamente importante, vitalmente importante. Caballeros, tenemos algo. ¿Quién sale a predicar? Este fin de semana estaré en Faith Worship Center en Portia, Arkansas, con mis amigos Steve y Becky Alexander. Tendremos una serie de 4 servicios, viernes a las 7, sábado a las 10, una sesión de una sesión de enseñanza a las 7 p.m. servicio y el domingo a las 10 a.m. una vez más. He tenido yo el placer de estar con ellos ya muchos años, por lo menos una vez al año, y siempre es un gozo regresar a esa área de Arkansas. Portia está como a 45 minutos fuera de Jonesboro, Arkansas, para que tengan una idea de dónde puede llegar a estar. Y si están en el área, nos encantaría verlos este viernes, sábado o domingo. Mike. Primeramente tenemos que decir que tuvimos que cancelar nuestra campaña en Summerdale, que era este fin de semana en Alabama. Summerdale Assemblies of God. Y vamos a tratar de reprogramar. Y sí tengo una campaña próxima el día del trabajo, el fin de semana del Día del Trabajo en Mississippi, en el Ministerio Free Indeed Ministries con el pastor Totman. Gente maravillosa. Es un rally de jóvenes y de niños todos juntos. Servicio a las 10:30 y a las 3:30 y vamos a tener actividades para los jóvenes y alimentos. Si están en esta área, vengan a acompañarnos. Así es. ¿Alguien por acá? Bueno, nosotros vamos a estar en Spartanburg, Carolina del Sur, del 10 al 12 de septiembre con... Tú y Charla. Sí, con mi media naranja. Nikki Corbin es la pastora en Truth Chapel, World Evangelism Faith and Church. Viernes a las 7, sábado a las 7, 10 a.m. el domingo en la mañana. Y si ustedes viven en esa área, no esperen hasta que vayan a visitar la iglesia este fin de semana. Nosotros les recomendamos altamente la iglesia. La hermana Corbett, ella continúa con la obra. Su esposo acaba de fallecer hace un par de meses, pero ella y su familia están haciendo un trabajo fantástico allá. Bueno, Dios les bendiga. Y yo estoy en problemas, damas y caballeros. Yo necesito la oración de todos ustedes para que me ayuden a salir de esa situación. Yo olvidé el cumpleaños de mi esposa. Lo olvidé. Y aún está vivo. Y bueno, yo he estado huyendo en mi casa. Me di cuenta de que no tenía aliento cuando llegó acá. He estado huyendo, pero saben lo que voy a hacer, aunque no me va a ayudar en lo absoluto. Y ustedes, caballeros, saben de qué hablo. Yo voy a cantar el cumpleaños de feliz cumpleaños. Happy birthday to you. Somebody said now. Alguien pregunta, ¿y qué edad tiene ella? ¿Usted piensa que yo estoy tan loco de decir eso? Esa información no se puede divulgar. Yo he estado con estos caballeros estos años que me ha marcado, pero no tanto así, no tanto así. Olvidar es una cosa y recordar es otra. Sí. Estás en lo cierto. Nosotros estuviéramos enviándolo de regreso. Yo estoy tratando de encontrar maneras de recobrar esta situación y no se puedo. Estoy en tierra caliente y estos caballeros no hacen nada para ayudarme.
absolutamente nada para ayudarme. Se ríen solamente de mi fallo. Mm, Ah, y, y bueno, aunque probablemente es peor que no decir nada, pero todavía oro para que el Señor me dé misericordia y gracia en esa capacidad. Bueno, todavía estamos estudiando la doctrina del pecado y lo estaremos haciendo por un tiempo. Y como mencionamos momentos atrás, el problema es el pecado. Es el problema, no importa cuál sea el problema, el pecado es eso. Y número dos, la única solución al pecado es Jesucristo y este crucificado. No hay otra solución, no hay otra oportunidad en lo absoluto. Es la única solución, Jesucristo y este crucificado. Y Dave, vamos a empezar a leer en el principio de la página, por favor. sé que nunca lo hemos hecho antes, pero me permite regresar a lo que leímos el día de ayer. El diablo le dijo, no morirás. Él aún le está diciendo eso al mundo. No hay consecuencias. Así es. Hay padres que les enseñan a sus hijos que no hay consecuencias. Hay personas en posiciones altas en esta tierra que nos enseñan de que si podemos salirnos con la nuestra, no hay problema. Pero ese es el diablo el que está hablando. Estás en lo cierto. Satanás está diciendo que no hay consecuencias y desafortunadamente sus seguidores están creyendo eso y lamentablemente eso está llegando a la iglesia también. Hay consecuencias, claro que sí, Sí, señor. terribles Sí. consecuencias. Realmente no hay manera que las palabras puedan describir las absolutas consecuencias que trae el pecado al corazón humano y la vida humana. Vuestros pecados os encontrarán. Los delatarán. Adelante, por favor. Antes bien sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, Sugiere el alcance de una sabiduría superior. y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. De hecho, dice que serán Elohim. Fue una promesa de divinidad. Dios es omnisciente, queriendo decir que su conocimiento del mal es perfecta, pero no por experiencia personal. Por su propia naturaleza, Él está totalmente separado de todo lo que es malo. El conocimiento del mal que Adán y Eva aprenderían sería por degradación moral, lo que provocaría la destrucción. Aunque era propio desear ser como Dios, es correcto solo si se hace de la manera correcta, y eso es a través de fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Esto es importante, esta es la llave de todo lo que nosotros aprendemos sobre el Señor, Jesucristo y este crucificado. Si usted no toma y lleva esa dirección Jesucristo y este crucificado, usted, lo que usted ha aprendido, usted estará, bueno, usted estará equivocado, estará tomando pasos en falso, digamos así. Tiene que ser Jesucristo y este crucificado, entienda eso. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento y el único fundamento que, que no borrará los efectos terribles del pecado, pero sí borrará una gran parte de la penalidad del pecado. Y, y eso servirá como un proceso de restauración. Jesucristo y este crucificado. Hermano Swagger, una vez más, la importancia de lo que usted acaba de decir tiene que ser aceptado por los cristianos en todo el mundo. A veces escuchamos palabras que hemos escuchado antes y lo tomamos a la ligera, no le ponemos mucha atención. Pero la fe en lo que el cristiano cree es la base de su relación con Dios y tiene que ser protegido, tiene que ser fortalecido, tiene que ser visitado constantemente. Pablo nos enseñaría en Romanos capítulo 3 que la fe debe estar en la persona de Cristo, pero también en el versículo 25 que es en esa propiciación que Él proveyó a través de su sangre, lo cual nos lleva una vez más al objeto de fe de su crucifixión, la muerte que Él sufrió a favor de nosotros. Y esa muerte no proveyó nada más la, el pago o la libertad de la pena del pecado y la pena de la libertad del pecado,
fue lograda por todo eso. Eso entra en la vida del creyente por fe en lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Así que si queremos libertad de la pena del pecado, que es nuestra en el momento en el que somos salvos, es importante, pero también es importante y es vital al caminar en la libertad de esa justificación y le permitamos a Dios cambiarnos y transformarnos a su imagen. Eso también es el resultado de una fe centrada apropiadamente. Así que no podemos decirle eso demasiado a la gente. Espero que la gente no haga esas declaraciones solamente un mantra o que lo escuchen y que dejen de ver la importancia. Pablo en Romanos 3 se refiere a lo que nosotros creemos como la ley de fe y él nos enseña que el justo, los salvos, vivirán por la fe. Así que, como se define y como lo decimos todo el tiempo, yo le animo a la gente a que no solo escuche, sino que se fije de cerca en los términos y en lo que Pablo está diciendo, porque no solo es la puerta a la relación con Dios, sino que es el medio por el que mantenemos una fe apropiada con Dios y crecemos así. Y bueno, debemos de pecar para que la gracia abunde. En ninguna manera, como nosotros que hemos muerto al pecado permaneceremos en él. Nosotros que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así caminaremos en vida nueva. Y porque si hemos sido, Unidos, no. plantados, ¿Cómo? plantados, porque si hemos sido plantados juntamente, Plantados en la semejanza de su muerte, estás en lo sí, cierto. En la semejanza de su muerte también lo seremos en la de su resurrección. Yo creciendo de niño, yo escuchaba de como un joven ministro, yo escuchaba a predicadores hablar de que queremos la vida de resurrección. No estamos interesados en esto de la cruz. Escuchaba eso. No hacía comentarios porque realmente yo era mucho más joven de los que estaban hablando. Así que yo simplemente escuchaba. Pero eso venía de esto de la gente de palabra de fe, de allí viene esa idea. Queremos una vida de resurrección y nuestra vida de resurrección la queremos también. Y yo le puedo decir cómo la puede tener. La única manera de tenerla. Si nosotros somos, como dijimos, si, plantados juntamente con si ellos. somos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Usted tiene que poner la cruz de Cristo primero en su vida y luego entonces la vida de resurrección vendrá automáticamente. Y realmente es bello, es algo maravilloso, es la manera de vivir y la única manera de vivir. No hay otra manera de vivir. Quiero enfatizar eso lo más fuerte que puedo hacerlo. Es la voluntad de Dios que cada creyente tenga vida de resurrección. Ahora, necesariamente no estamos hablando del tiempo cuando Jesús será resucitado, fue resucitado, y todas esas cosas, todo es verdad y está bien, pero estoy hablando de ustedes como creyentes, cómo ustedes viven para Dios diariamente. Usted puede tener una vida de resurrección que es una vida que realmente es de gozo en la extensión que es más allá del entendimiento, pero solamente si entendemos que nosotros estamos en la semejanza de su muerte. La cruz debe de estar primero, antes de nosotros pensar en esa vida de resurrección. Entiendan eso, damas y caballeros. Deben de poner su fe exclusivamente en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz y mantenerlo exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es vida de resurrección. Y realmente usted mantiene esa vida allí, como Lauren lo acaba de decir, donde está su fe unida, donde el blanco de su fe es correcto, lo digo de esta manera, esto es tan importante, el blanco de la fe. Y si usted trata de hacer algo aparte de Cristo y la cruz, el blanco de su fe, usted va a perderla. Dios no puede bendecir eso.
Dios no puede hacer eso lo que debe de ser. El blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado siempre. Entienda eso. Entonces la vida de resurrección será suya y es la mayor vida que existe. Y lo vuelvo a decir, le digo al pueblo que ese objeto de fe tiene que ser protegido, reforzado y del corazón, no solamente palabras. Bien, pero cuando dices protegido, ¿a qué te refieres? Todo lo que Satanás hace en el ámbito de la tentación es para poder alejarnos de el objeto correcto de la fe. Todo es una pelea de fe. Y las tendencias, tal vez eh, el deseo de la carne nos aleja de lo que tenemos que hacer para confiar en Él. Si es un deseo de, si la persona llega y nos da un medio de victoria que no se envuelva en la verdad de Cristo y el crucificado, somos muy rápidos a veces de irnos por ese camino y diciendo lo voy a hacer así, yo puedo ser como Dios asá, yo puedo ser de agrado con Dios así y voy a hacerlo así, especialmente si es religioso y si parece como que viene de las escrituras. Así que tenemos que protegernos. Lauren, cuando nosotros ponemos nuestra fe, el blanco de nuestra fe, en cualquier cosa excepto en Cristo y este crucificado, nosotros estamos tratando de ser como Dios de la manera equivocada. Exacto, El mismo camino que tomó Adán y exacto. Eva. Y yo digo que debemos tener cuidado y recordemos que la Biblia nos dice que Eva fue engañada. Adán no. Sí, pero el engaño es el gran esfuerzo del enemigo el día de hoy, de Mm. movernos de esa fe simple en Cristo y lo que Él ha hecho a lo que nosotros hacemos o lo que necesitamos hacer o lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Pero yo creo que la causa de todos los problemas en la iglesia es precisamente esto, el blanco de la fe es algo aparte de Cristo y la Y cruz. por eso es que digo que tenemos que cuidar y proteger, asegurarnos de que nuestra fe esté apropiadamente centrada porque la obra primordial del enemigo es venir con engaño o atraernos con lo de la carne y sacarnos de ese fundamento. Los creyentes deben de entender que todo lo que recibimos de Dios, todo, de la A a la Z, es hecho posible por la cruz, lo que Jesucristo hizo allí. Y, y toda doctrina bíblica se basa en el fundamento de Cristo y este crucificado. Y si no se basa en ese fundamento, no se basa en un fundamento que Dios va a aceptar. Tiene que ser Cristo y la cruz. Si alguien dice, bueno, ustedes exageran la cruz, ¿por qué dicen algo así? ¿Por qué dicen algo así? Porque el decir algo así, al decirlo, muestra que usted no sabe de lo que está hablando. ¿Y por qué usted va a decir una cosa como esa cuando hablamos de la cruz de Cristo? Realmente está jugando con fuego, francamente, es lo que está sucediendo. Usted está cerrando la puerta a todas las bendiciones de Dios. Toda bendición que recibimos es hecha posible por lo que Cristo hizo en la cruz y no hay otra manera. Sí. Tenga cuidado de lo que dice sobre estas cosas, porque no estamos exagerando la cruz. Si es posible, estamos hablando muy poco de ella y de ninguna manera queremos hacer algo así. Jesucristo y este crucificado tal vez es la mayor palabra que la humanidad jamás ha escuchado, porque liberta al cautivo. Alabado Sí. Dios, liberta al cautivo. Y hermano Swagger, quiero llevarlo más allá de la libertad del pecado, tan importante como sea ese, y ese es nuestro estudio, pero la libertad del pecado es un aspecto del poder que se le da al creyente. Somos llamados a este proceso para poder presentarle fruto a Dios, así que la misma fuente de la vida que no solo nos liberta del pecado, pero también produce la libertad del espíritu, esta vida de resurrección, gozo, paz, amor y todos los atributos que están ahí. Pablo, en la mayoría de sus epístolas, nos dará la doctrina que son importantes para el creyente, enfocándonos en Cristo y el crucificado, pero después él concluye las epístolas con el lado práctico.
Si nuestra fe está apropiadamente centrada, esto es como esto se va a ver. Así que solo quería añadir el pensamiento una vez más de que cuando nuestra fe esté centrada apropiadamente, no solamente nosotros somos libres del poder del pecado, libres de la penalidad del pecado, ese es el lado negativo del Espíritu Santo y de su obra trabajando en lo negativo en nosotros, pero es el mismo objeto de fe que también produce lo positivo y uno no puede enfocarse nada más en uno, tenemos que enfocarnos en nuestra responsabilidad y cómo deben de cumplirse y debemos ser nosotros más como Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no podemos cambiar el objeto de nuestra fe, no podemos cambiar nuestro acercamiento a Dios. Lo mismo que elimina el pecado también traerá el fruto del Espíritu. Hay millones de cristianos hoy en día alrededor del mundo y esta programación llega a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Nuestra gente de computadoras, y Lauren lo mencionó ayer en un estudio en la palabra, nuestro personal de computadoras nos dicen que más de 6.000 millones, 1.000 millones, sí, pueden ver nuestra si programación. quieren, Sí, ellos si quieren. quieren. Y realmente millones de personas que aman a Dios no son hipócritas, pero ellos están en esclavitud en algo. Tal vez sea malicia, avaricia, tal vez sea un temperamento incontrolable, vicios de algún tipo, pero están en esclavitud y tratan esto, tratan aquello y tratan lo otro para tener victoria, pero no han tenido éxito en lograrlo. Saben que lo que están haciendo está mal, ellos lo saben y eso les afecta, les hace daño, pero físicamente no han podido dejar atrás lo que les afecta. Y la razón por la cual lo tratan de hacer propiamente y no pueden es que no es posible. Si fuese posible, Jesucristo no hubiese tenido que venir aquí y morir en la cruz. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo, la pone exclusivamente en Cristo y la mantiene exclusivamente en Cristo, la victoria que usted ha buscado será suya. Y esto no afecta solamente a los cristianos que son nuevos cristianos. Estaba yo hablando recientemente de una señora usada por Dios, realmente de una manera fenomenal, usada por el Señor, pero una esclavitud en su vida, una atadura en su vida, que eventualmente realmente la destruyó. No estoy diciendo que perdió su alma, pero estoy diciendo que destruyó su ministerio. Y esta situación no hace excepción de personas. Entienda que no importa quién usted sea. Y realmente usted puede decir, bueno, yo estaba pensando de hecho en un predicador que dirigió uno de los mayores moveres de Dios que el mundo jamás ha visto en Gales. ¿Sabes a qué me refiero? Hace ya años atrás. Dios lo usó poderosamente. Miles fueron salvos por la sangre del Cordero. Pero de alguna manera él perdió su confianza en Dios y dejó de predicar, simplemente dejó de predicar, usado por Dios de una manera fenomenal, pero dejó de predicar. Entonces, esta situación, este problema del pecado no afecta solamente al nuevo cristiano. Esto puede afectar a la persona que es una persona que es Sí. una columna que Dios está usando. Pero esta esclavitud de las tinieblas no deja que la persona sea libre y la persona no sabe cómo vencerlo. No saben cómo. Tratan esto, tratan aquello, han tratado lo otro y no funciona. Y, y realmente la respuesta es la misma para la persona que es usada poderosamente por Dios como la persona que acaba de ser salvo el mes pasado. No hay diferencia. Y realmente, y voy a decir lo siguiente con amabilidad, la mayor gentileza que puedo yo utilizar. Pero si usted hace lo que estamos diciendo, pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y lo que he dicho, si cabe en su zapato, si le aplica
tal vez eventualmente tome esta semana, la próxima semana, el próximo mes, usted encontrará victoria en su vida. Y es un gozo inefable y lleno de gloria. Amén. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo no leí esto en un libro, esto yo lo he vivido. Yo sé de lo que estoy hablando. Y, y yo sé lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, gracias a Dios que liberta al cautivo. Y esto libertó a millones y millones, damas y caballeros. Y usted dice, bueno, pero yo no puedo entender cómo es que Dios puede usar a alguien y luego que esté atado por un problema, una situación como esa. Damas y caballeros, eso sucede todo el tiempo. Eso no sucede solamente de vez en cuando, sucede todos los días. Y probablemente más de lo que usted se da cuenta o reconoce, porque Satanás puede hacer caer a un gigante. Realmente le hace daño al reino de Dios de una manera mayor, ¿no? Hermano Swagger, si me permite, mire, hay un peligro con los pastores que a veces están luchando con algo y no saben o conocen el medio por el cual pueden adquirir su santificación y aún así Dios los usa. Hay un peligro, ellos piensan que eso significa que Dios aprueba su pecado Estás y no en es lo cierto. cierto. Dios no puede aprobar el fracaso por el pecado de ninguna manera. A pesar del asunto, pero aún quiere que la persona sea libre. Le decimos a los estudiantes que el ministro es más importante que el ministerio para Dios. Así es, así Dios, es. sin importar qué es lo que uno haga para Él, su primera preocupación es usted mismo. Y a veces es en medio de, por ejemplo, he tenido tiempos en los que yo no he estado en la palabra, no he estado yo en la presencia del Señor. Y aún así Dios me ha usado y eso me provocó a regresar a la palabra más. Pero ese es el peligro. A veces cuando uno está luchando con algo y aún así Dios lo usa, hay un peligro de pensar de que, bueno, es la aprobación de Dios Lo para el es. pecado. Nosotros nunca debemos de pensar eso porque Dios nunca aprueba el pecado, el fracaso, la transgresión de iniquidad, nunca en ninguna capacidad. Él no aprueba eso. Gracias a Así Dios que es. en medio de todo su misericordia es grande y su Sí, gracia amén. es gratis a nosotros y gracias a Dios. Tal vez ninguno estuviésemos aquí si no fuese Eso es así. correcto, hermano Soager. Ninguno estuviéramos aquí si no fuese así. Mm, El ser humano es imperfecto y nosotros vivimos ahí. Ninguno de nosotros, sin importar quiénes seamos, si Dios no nos cubriera con la sangre de Cristo como resultado de nuestra fe, Dios no pudiera tener nada que ver con nosotros. Es la única razón por la que Él puede tener algo con nosotros. La misericordia fue grande, la gracia gratis y allí fue multiplicada a mí. Sí, señor. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario y Señor, yo oro en este momento por esa alma que está luchando, que te ama, no son hipócritas. Y, y Señor, toma autoridad sobre el poder de las tinieblas que roba, mata y destruye. Y ayuda a este hermano, a esta hermana, el saber y entender que los caminos de Dios son Jesucristo y este crucificado. Y estoy pidiendo eso, Señor, que levantes a ese hombre, esa mujer sobre las tinieblas y los establezcas en una tierra más alta. Te pido que hagas eso, Señor. Ayúdales a entender, Señor, que es Jesucristo y este crucificado la solución y solamente esa. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, dándote honra y gloria. Amén y amén. Amén, amén. Qué maravillosa manera de decir que lo que Satanás estaba diciendo aquí era que él le estaba diciendo a Adán y a Eva que Dios estaba tratando de mantener algo, de retenerle algo bueno a uno. El césped siempre es más verde del otro lado de la cerca, dice la Así gente. es. Phil Keller, en su libro sobre el pastor que ve el Salmo 23, se refiere a una persona que salta el cerco, una oveja que siempre anda alrededor de la cerca Mm, buscando un hoyo, una salida, mm. y la cerca está ahí para protegernos. Las cosas que Dios prohíbe son cosas que nos van a dañar. Así es. Él dice que Él no le retendrá nada bueno a los que caminen justamente. Pero Satanás viene y dice, mira, esto es, mira, Dios te está reteniendo algo bueno a ti. Y esa es una mentira.
Bueno, todo lo que dice Satanás es mentira. No importa qué dirección tome, es mentira. Así Y si es. nosotros lo escuchamos, tal vez suene posible, ¿no? Pero si lo escuchamos, somos tontos, muy tontos, Así es. porque va a llevar esto a terribles problemas y situaciones difíciles. El orgullo de la vida nos destruye. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer Presenta el deseo de los ojos, y que era agradable a los ojos, el deseo de la carne, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida, y tomó de su fruto y comió, constituye la caída. y dio también a su marido con él, el cual comió así con ella. Se refiere al hecho que evidentemente Adán era un observador de todos estos sucesos. Algunos afirman que él comió del fruto prohibido por amor por ella. Sin embargo, nadie peca por amor. Eva se sometió a la tentación por engaño, pero Adán no fue engañado. Él cayó a causa de su incredulidad. Simplemente no creyó lo que Dios había dicho sobre la situación. En contraste al versículo 6 con Lucas 4, 1 al 13, ambos presentan las tres tentaciones, el deseo de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. El primer hombre cae, el segundo hombre conquista. Amén. Gracias a Dios. Alabado Gracias a Dios. Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Adelante, Dave. Y fueron abiertos los ojos de ambos. Se refiere a la conciencia de culpa como resultado de su pecado, y como consecuencia supieron que estaban desnudos. Se refiere al hecho de que habían perdido la luz que les envolvía de pureza, que anteriormente vestía sus cuerpos. Y me voy a detener aquí un momento. Antes de la caída, Adán y Eva estaban vestidos en luz. Su vestidura era luz. Ellos no se podía ver a través de esa luz, pero era una vestidura bella y preciosa, realmente algo muy bello. Eso es en lo que vivía Jesús antes de su encarnación, antes de venir a ser hombre. Él residía en luz y lo rodeaba la luz. Adán y Eva también tenían esa ropa antes de la caída y ahora cambiaron eso por hojas, como vamos a ver más adelante. Adelante, Dave. Y ellos se hicieron delantales. Los pecadores se visten de moralidad, sacramentos y ceremonias religiosas. Son tan inútiles como el delantal de hojas de Adán. Voy a leer eso una vez más. Es fuerte y hay que decirlo. Los pecadores, la Biblia dice que Adán y Eva ah, cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Los pecadores se visten con moralidad, sacramentos y ceremonias religiosas. Son tan inútiles como el delantal de hojas de higuera de Adán. Yo le hice la pregunta a un hombre en una ocasión. Él era un multimillonario y solamente Dios sabe cuántos millones tenía. Él era dueño de una de las compañías más grandes en el mundo, literalmente, en el mundo, y tal vez sea la más grande. Bueno, yo le pregunté si él era salvo, si conocía al Señor, y él se dio vuelta a mí y me dijo, yo creo que lo soy. Le pregunté, ¿por qué usted cree que lo es? Yo espero que así sea, pero ¿por qué lo piensa? Me dijo, bueno, porque yo le proveo trabajo para miles de familias que trabajan para mí. Y, y esa era su salvación, según él. Mm, Yo proveo un salario bueno y eso es algo bueno, literalmente, ¿no? Valga la redundancia, pero eso no lo salva a él ni a nadie más tampoco. Pero hoy en día millones y millones están en esa trampa, esa categoría. Ellos, ellos no hacen nada malo, piensan ellos. Eso constituye, piensan ellos, salvación. Ellos hacen algunas cosas buenas, como el hermano que acabo de mencionar, hacen algunas cosas buenas, pero eso no les salva. Solamente hay una manera de salvación, y eso es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Escucharon lo sí, que acabo de decir?
debe de aceptar a Jesucristo. El carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Él no dijo, corten el césped de la mujer viuda o provean alimento para la gente damnificada para que entonces eso les salve. No, dijo, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. En el día de Pentecostés, Pedro predicando dijo, no hay otro nombre, ¿verdad? No Así hay otro es. nombre dado bajo el cielo a través del cual podamos ser salvos aparte de Jesucristo. Amén. Y eso es algo que usted debe de entender. Damas y caballeros, debemos entender que las hojas no van a funcionar. Correcto, así es. Las hojas de higuera cubren la verdad de nuestra inmoralidad, nuestra falta de ética moral, el hecho de que somos pecadores, y no nos permite ver lo que realmente somos del corazón. En otra manera, es un daño. Sí, correcto, y yo sigo regresando a esto y yo no me disculpo, pero en la noche en la que yo fui salvo, lo que aún resalta en mi mente era el hecho de que Dios me reveló lo que yo no había visto de mí mismo de una manera muy única y especial, que yo era un pecador, que no importaba dónde había crecido, qué es lo que yo había hecho en el pasado, sin importar cuán bueno, yo era un pecador y mi vida era un desastre porque yo básicamente había rechazado verme a mí mismo como eso. Y esa es la primera revelación que Dios le da a un hombre, mujer, niña o niño, que son pecadores necesitados del Salvador. Y si nos escondemos detrás de hojas de higuera, es algo imposible de ver. ¿Te refieres a la noche en Nashville, Sí, Tennessee? Señor, cuando yo vine a Cristo, el libro de Proverbios, esos 7 capítulos, todo al leer los primeros 7 capítulos detallaron mi vida como pecador y me mostraron que la manera como la vida había terminado para mí en ese momento era el resultado de haber violado la palabra y el camino de Dios. Yo era un pecador, estaba separado de Dios por mi pecado y yo estaba viviendo en las consecuencias del pecado. Yo tuve que verme como un pecador y ese hombre que usted acaba de mencionar, multimillonario, 1000 veces, mire, ni siquiera se veía como un pecador. Él estaba cubierto, había cubierto su verdad con su moralidad, su buen esfuerzo. La iglesia y los cristianos deben hacer cosas buenas para la gente. Hay que amarse unos a otros como Cristo nos ha amado. Ese es el nuevo mandamiento que Cristo nos dio. Pero al mismo tiempo, dando, ¿cómo lo puedo decir? Un intento carnal de amor y cuidado, eso no nos liberta Así del es, estatus de ser así pecadores. es. El estatus de ser pecadores. Así que lo más importante en cuanto a las revelaciones que las personas tienen cuando vienen a Cristo es el reconocimiento de que yo soy un pecador y cuando yo lo veo, entonces yo puedo, bueno, entonces yo me siento desesperado por ese Salvador. Eso es lo que la ley, y ese es uno de sus muchos propósitos, hacer que el hombre se fuera a Cristo y buscar ese Salvador. Siempre a Cristo. Siempre a Cristo, siempre nos dirige a Cristo. Así que estas hojas de higuera siempre nos cubren, nos engañan. Usted ha dicho esto desde hace muchos años. Esto ministra a nuestra autoimportancia y por eso no queremos aceptar lo que Dios dice que somos y Así es. no podemos aceptar su provisión que es salvación en Cristo hasta que lo veamos. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Vamos a continuar, Dave, por favor. ¿O alguien quiere anexar algo? De esto podemos hablar todo el día, realmente. ¿Alguien quiere anexar algo sobre estas hojas de higuera? ¿O Adán y Eva finalmente sabían que estaban desnudos, etcétera? Nada ha cambiado. Yeah, Aún usamos esas hojas de higuera. así es. Así es. Hay 3 cosas que hicieron Adán y Eva. Al seguir leyendo podremos ver que ellos utilizaron las hojas de higuera, se cubrieron y culparon. Otra persona. Sí, y aún estamos haciendo lo mismo el día de hoy. Nada ha cambiado. Esa es la situación con el pecado que tenemos que confesarlo.
si confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y eso es difícil para la mayoría. Quieren culpar a otros, como Adán y Eva culpó a otros. A gran extremo la gente está siendo enseñada en la sociedad el día de hoy que culpe a alguien más. Bueno, Dios perdona a personas que han fallado, pecado y se rehúsan a recibir la culpa de su pecado. No, no, No no, puede, no, no. no puede. Una vez más, responsabilidad personal. Tengo que decir que soy yo, Señor. El arrepentimiento es el que causa que el pecador, cualquier persona, esté de acuerdo con lo que Dios dice acerca de esa acción. Ujú. Yo tengo que estar de acuerdo con Dios con respecto a todo esto. Así que Así el es. arrepentimiento dice qué es lo que yo he hecho. Veo dónde yo he fallado. Y después yo me alejo de ello pidiendo perdón y también ayuda para permanecer en esa dirección o en la dirección opuesta. Y creo que es lo que el arrepentimiento es. No se trata de que, bueno, yo voy a pedir perdón y seguiré haciendo exactamente lo Ujú. mismo. Aunque sí, uno tiene que estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de las acciones. Eso no es arrepentimiento. Sí, si uno no se aleja de eso. No No hubo entiendo. intento en su parte para recibir perdón. El intento era cubrir las hojas propiamente. Intentaron quitar esa culpa, pero fue evidenciada en ese momento que ellos habían caído. Hay evidencia porque estaban tratando de esconder algo Sí, de Dios, que ya sabían, trataron de esconderse de Dios propiamente. sí, Adán, ¿dónde estás? correcto. Les hizo vestiduras de pieles. Ellos, bueno, Dios les dijo en lo que refiere al sistema de sacrificios. Evidentemente, ellos edificaron un altar y ofrecieron sacrificios por un periodo de tiempo, pero no hay evidencia de que continuaron haciéndolo. Y esa es la parte triste en esto, ¿no? Que pasa el tiempo, nada más se dice de ellos. Correcto. Hay personas que han implicado y han dicho de que como Abel sabía cuál era el sacrificio, obviamente ellos se habían arreglado con Dios y lo habían entrenado, pero no es cierto ni necesario. Dios tal Yo vez se lo espero, reveló a Abel al darse cuenta de que Adán y Eva no iban a seguir sus pasos. espero que Adán y Eva hayan arreglado su vida con Dios. Espero que sí. Sería horrible si no ha sido así. Sí. Mire, cuando se trata de, cuando uno comienza a acostumbrarse a esos delantales. Tenemos que entender de que esas hojas se secaron y tuvieron que ser reemplazadas. Una vez que uno comienza a hacer su propia cobertura, entonces uno continúa. Es algo continuo y ese pecado siempre estará en la mente porque jamás se trata. Pero cuando uno se lo trae al Señor, entonces Él se lo remueve a uno y ya no hay necesidad de que uno tenga esos delantales de higuera. Pero la confesión del pecado hoy día, Satanás ha hecho lo mejor posible y está haciendo lo mejor posible de erradicar el arrepentimiento. Correcto. A unos hasta han hecho el comentario de que Dios ya sabía que usted iba a pecar, así que Él quiere que usted disfrute ese pecado y eso es la peor de las blasfemias, si se Así pueden es. imaginar. La idea de que ese nuevo tipo de gracia en el que uno ni siquiera puede o tiene que pedir perdón es una blasfemia, pedir perdón porque Dios ya pagó el precio. Eso es blasfemia. Así es, así es. Muy bien, Dave. El poder destructor del pecado. El pecado es más, mucho más que una acción que se comete. El pecado, en su manera más simple, es desobediencia a la palabra de Dios. Pero en esa desobediencia es una rebelión en contra de la palabra de Dios, una rebelión en contra de Dios propiamente y una rebelión en contra de su creación. El pecado contiene un poder maligno que nunca se queda estático, sino que siempre crece en intensidad, aumenta en intensidad. Es como un hongo que si no es removido eventualmente dañará todo lo que está presente. Es la causa de toda la destrucción en el mundo. De hecho, cuando Adán y Eva cayeron, la propia creación de Dios sufrió una caída también. Y por eso Pablo escribió, y yo quiero decir lo siguiente antes de decirlo lo anterior.
Y es que yo no creo que la mayoría de la iglesia hoy en día entiende la veracidad del pecado, lo malo que es el pecado, su poder. Realmente yo no creo que lo entienden. Algunos lo entienden, gracias a Dios, pero la mayoría yo creo que no. Y nosotros debemos entender y entendiendo que la única solución para el pecado, la única respuesta al pecado, la única solución al pecado es Jesucristo y este crucificado. Si creemos eso, nosotros predicaremos la cruz. Amén. Entienda eso. Si nosotros creemos que, que la cruz de Cristo es la única solución, nosotros predicaríamos la cruz Sí. y lo haríamos constantemente. Pero el fallo en predicarla, fallo en pronunciarla, en hacer lo mejor que podemos para explicar lo que es, muestra que realmente no pensamos que es el verdadero problema. Simplemente es otra cosa. Bien, Dave, adelante. El pecado es más que actos de pecado. También subrayar todo acto que cometemos es fe en algún objeto, o en la cruz de Cristo, o en el yo, u otra cosa, pero el pecado es más que actos de pecado y mucha de la iglesia solo trata con el pecado sobre el nivel de comportamiento. Bueno, Dave, la iglesia que está adoptando la psicología humanista, en esencia está diciendo que la cruz no va a funcionar. Exacto, así es. Eso es lo que realmente están diciendo. La Así cruz es. no va a funcionar, no es suficiente. Tenemos que tener, sí, tenemos que tener la cruz, pero tenemos que tener esta otra cosa Algún sistema de también. hombres. Sí, exactamente. Y eso es algo trágico. Es trágico, es peor de lo que nos damos cuenta. Sí, amén. Bien. Es otra hoja de higuera, es lo que termina siendo. Y fijémonos rápidamente una vez más, reforzando cosas que hemos dicho ya 10,000 veces. Bueno, esta es la 10,001 vez. La fe en la cruz, fe en lo que Cristo ha hecho, cuando se trata de esos problemas de pecado que plagan toda nuestra vida, que salen de lo que hay en nuestro corazón. La fe en Cristo y la cruz liberta al poder o lanza, da el poder del Espíritu Santo. Y este es Dios el que está obrando en su guerra contra el pecado. Así es como Él pelea y así es como Él ha planeado derrotar al pecado, no diciéndonos qué hacer, sino diciéndonos en qué tenemos que creer, para que lo que Cristo pagó para darnos y poner dentro de nosotros en el corazón de todo creyente nacido de nuevo el poder del Espíritu Santo puede llegar al frente y hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Así que no solo, miren, cuando nosotros negamos la cruz, estamos eliminándonos, estamos previniendo un impacto que el Espíritu Santo que vive dentro de todo y cada creyente, lo que Él puede hacer por nosotros. Y eso es trágico, porque el único poder mayor al pecado es la gracia de Dios que es llevada a cabo por el Espíritu Santo en nuestra vida, mientras que nuestra fe está en Cristo la cruz. Hace la Ah, cruz vana. la cruz de Cristo totalmente pone al Espíritu Santo en una posición nueva, permitiendo que Él entre al corazón y la vida del creyente y que esté allí para siempre. Así es, Alabado Dios. Jesús dijo, estará con ustedes para siempre. La cruz hizo eso posible, damas y así caballeros. es. Y lo que Lauren dijo acá, el Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo abriendo la puerta para nosotros tener victoria. Victoria sin paralelos en nuestras vidas en toda capacidad. No me refiero a una perfección sin pecado, porque la Biblia no enseña eso, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y yo siento su presencia ahora mismo, damas y caballeros. Gracias a Dios por la cruz. Antes de la cruz, el Espíritu Santo estaba limitado en gran manera, porque era pecado. Y la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado y limitaba eso al Espíritu Santo en gran manera. Pero cuando Jesús murió en el Sí, Calvario amén. y derramó su sangre, simple fe en Él nos da a nosotros vida eterna,
y permite que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, entre en nuestras vidas y corazones y, como ya hemos dicho, estar allí para siempre. Pero como dice aquella alabanza, Él permanece. Gracias a Dios, aleluya, Él permanece. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino del peregrino, La mano de mm, Dios en toda mi vida. porque el Espíritu Santo mora en mí. Bueno, ya cambié las letras de la alabanza, pero Él sí permanece, Él sí Así permanece. es. Y cuando uno pone la fe centrada en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libertará De de la la ley, del ley, agarre, el pecado, la presencia del pecado y la muerte. gracias a Dios, Eso es lo gracias a que la cruz Dios. pagó, esa disponibilidad de ser libres y también de ser cambiados. Sí. Sa- Satanás en este texto, hermano Swagger, estaba yo pensando, el hombre no necesita ayuda deseando algo que esté mal. Nosotros hacemos eso por nosotros mismos. Eh, pero es interesante, obviamente, viendo las consecuencias de la caída de Adán y Eva y ahora teniendo que tratar con vestirse. Pero ¿cómo llegan allí? El deseo estaba allí de lo que estaba mal, lo que era prohibido por Dios. Pero Satanás entra a la escena como lo hace ahora, y es tan importante esto, para darle al hombre una razón religiosa para continuar buscando algo que Dios prohíbe. Dice, si siguen haciendo eso, ustedes serán como Dios. Y cuando el hombre se le da una razón religiosa para continuar en un camino de pecado, realmente Satanás lo tiene atrapado. ¿Y qué quiero decir con eso? Hoy en día tenemos a muchas personas, Pablo trató con ello y ha sido un problema, bueno, desde siempre, que tienen en sus mentes que la cruz es una licencia para pecar, que la gracia, que este camino de justicia, que este camino de gracia es un medio de continuar buscando algo que Dios no reconoce. Mm. Esto nunca ha pasado por mi mente, Joseph. ¿Quieres decir que hay personas que piensan que si creen lo que estamos enseñando les da esto una licencia para pecar? Lo que yo creo, bueno, ciertamente si Pablo trató con ello, ciertamente habrían algunos que estarían luchando con el mismo problema. El pensamiento es, y yo creo que llega a algo que Jesús trató en su ministerio, y eso es que hubieron multitudes siguiéndolos, y dice esto en Lucas capítulo 14, que habían grandes multitudes. Y en medio de las multitudes sabemos esto, que siempre hay mucha gente que sigue a Jesús, pero no entienden qué es lo que caminar con Así Cristo es, es en realidad. así es. Y Él se vuelve a esa multitud masiva. Es un tiempo en el que su ministerio está creciendo, pero el Espíritu Santo se acerca y dice, esencialmente le dice a la multitud, ¿no saben a dónde los lleva este camino? Y esencialmente, Él dice que si van a caminar conmigo y venir conmigo, van a tener que llevar su cruz. Y en ese contexto, Él está hablándole a la multitud, sin duda alguna, muchos de ellos no salvos, sin saber qué es lo que Jesús y quién era este Jesús. Ellos simplemente veían los milagros, veían la Así pompa y la es. circunstancia, y ellos pensaban que si yo sigo a este Jesús, Él me llevará a un estatus que he estado deseando toda mi vida. Él traerá algo para añadirle a mi vida y yo me encontraré una vez más regresando al huerto como Dios. Y Jesús, parece que ese mismo problema que Satanás trató en el huerto, Jesús lo trata en las multitudes. Y yo creo que necesita ser tratado en las multitudes al día de hoy, tratando de añadirle a Dios a la búsqueda pecaminosa, Mm. porque es exactamente lo que Satanás hizo para atrapar a Adán y a Eva en esto, en esta situación. Esa idea de que yo puedo añadir a Dios a mi pecado y Dios me va a hacer a mí, lo hemos dicho antes, un mejor doctor, Dios me va a hacer a mí un mejor abogado, Dios me va a hacer a mí un mejor, lo que sea que esté buscando, en vez de lo que Jesús realmente dijo que es, venid en pos de mí, niéguense a vosotros mismos, tomen la cruz, mueran a su vida anterior,
mueran a lo que ustedes están buscando. Permítanme añadir, él esencialmente termina esto diciendo que si no quieren perder, no están dispuestos a perder todo, entonces no pueden ser mis discípulos. Y lo que reconozco es un patrón que el día de hoy, una de las razones por qué yo creo que el mensaje de la cruz, si realmente entendemos, no es ser aceptado por la iglesia moderna, sino que porque queremos tener nuestro pecado y queremos continuar persiguiendo a Dios y al mismo tiempo agarrándonos del pecado y la cruz. Eso amonesta al creyente. El verdadero mensaje de la cruz no nos mantiene en pecado, no es una licencia ni permiso para pecar. Cuando realmente entendemos qué es lo que produce la fe en la cruz, es una regeneración de la persona, una renovación de la mente, es una búsqueda nueva, no es añadirle a Dios algo, no es añadirle una razón religiosa para continuar en mi alcoholismo o en mi drogadicción. Dios me va a ayudar a De darle, ninguna pero manera. hermano Swagger, y esto es algo muy serio, muy bien pudiera causar que muchos perdieran su alma. Es algo que Cristo tuvo que tratar porque si uno trata de buscar algo piadoso por una razón equivocada y no tratar con el pecado, eso sucede el día de hoy, estoy seguro, yo completamente. ¿No Podríamos dirías? decir, Joseph, que realmente este es el problema, un cristianismo sin cruz, Sí, cristianismo amén. solamente de nombre, menos la cruz, y pensando que mi relación de la que estoy hablando me da todo lo que tengo o quiero, menos la cruz, sin morir al yo, sin dejar atrás el pecado, sin necesidad de cambiar, solamente anexar lo que siempre he querido. Y para mí ese tipo de situaciones es que es aquí donde Satanás trabaja. Ellos no necesitaban su ayuda para buscar algo impío, pero para darle al hombre, para plantarle al hombre una razón por la que ellos deben continuar, ah, el engaño, Mm. la trampa de Satanás, no, no anda en el mundo tratando de engañar al mundo. Ellos ya están engañados, está al frente de la iglesia. Siento que la programación ha contestado preguntas el día de hoy que muchos han tenido. Yo espero que así haya sido y espero que sí. Les amamos, el tiempo se nos terminó, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.